Amigos, si están viendo aquí un corte de cambio de ropa, es porque la verdad el episodio nos sorprendió gratamente. La historia fue muchísimo más impactante de lo que nos esperábamos y la verdad es que le agradecemos mucho a Maite que nos da la oportunidad de continuar el siguiente día a lo que estamos grabando ayer. Maite, ayer nos comentabas la historia de cómo conociste a tu esposo cuando llegaste y te fuiste sin permiso, sin avisar, hasta los campos de uva. Tienen el reencuentro y ¿qué más pasa? ¿Cómo llegas a Chihuahua? O sea, hay algo que a mí, no sé si lo dije ayer y te lo quiero decir, o sea, estamos hablando de una historia, Maite, de una persona que sufrió abusos, que vivió el suicidio de un hermano, y estamos hablando de alguien que está hoy en día a días de ser, si todo sale bien, una candidata por una diputación de sexo servicio a una persona que va a representar a todo un pueblo. ¿Cómo continúa tu historia? ¿Qué pasó, Maite? Mi primer acercamiento como de un activismo que a mí se me hizo que ahí como es un parteaguas tremendo para mi vida, porque ahí conocí una gran mujer, que es la que me lleva aparte del activismo y aparte de lo que ahorita yo estoy aquí, ¿no? Ya había mencionado anteriormente que de pronto hubo un disparo de una situación de VIH en mis compañeras y una amiga mía querida, se llamaba Roosevelt, ella era de Chiapas, mujeres trans jornaleras que salieron huyendo de su casa, que pocamente sabían si quiénes eran sus papás, muchas salieron de 11 años, de 10 años, excluidas, golpeadas, otras salieron huyendo por miedo a que fueran asesinadas por sus culturas, etcétera, ¿no? Y ella se casa con un chavo que se llama Rolando, él era de Honduras, él es de Honduras, perdón, porque Rolando todavía vive. Y ellos eran un matrimonio y de pronto en algún momento llega Roosevelt y me dice, oye, fíjate que tengo bien malo a Rolando, está en el hospital general. Y le dije, ¿de qué? Pues está bien malo del huevo. O sea, nosotros al VIH le decíamos huevo, o la corona, o los del bicho, o el sobrenombre, ¿no? Siempre en la jotería. Entonces, pues ya le explotó el huevo. ¿Y cómo? Sí, está bien mal, pero lo quieren sacar. ¿Cómo le dije que lo quieren sacar? Sí, ya no lo quieren atender, pues y luego lo tienen así. Ay, no, mi hermana, como que lo desprecia. Y lo yo, ¿cómo? Y yo me fui al hospital, o sea, a ver a Rolando. Y sí, efectivamente, cuando yo entré, tenían a Rolando como como con plásticos, como de ese con el que forraban los cuadernos. Ya. Y así, o sea, tapado y mal atendido, o sea, entonces yo recuerdo que yo empecé a pelearme ahí en el hospital y dije, no, ¿por qué lo quieren sacar? No, es que pues se tiene que ir a su casa porque ya tiene días aquí. No, aquí lo van a tener así sea un año, 2 años. ¿Cómo lo van a aventar si no es un perro? Y yo me peleaba, o sea, en aquellos entonces no tenía tanto conocimiento, pero con las palabras que yo sabía, pues me defendía, O sea, ¿verdad? desde tus 17 Sí, ya ya le andaba yo. entrabas ahí. Entonces me decían, pues vaya con la trabajadora social, que hoy esa trabajadora social aquí trabaja en Chihuahua y me encantaría que un día ella dijera, porque me dice, güera, ¿quién iba a pensar que le iba yo a ver aquí? Entonces, yo llegaba con ella y le decía, no es que no lo van a sacar, y no me decía, mira, decían, ella siempre muy aliada. Dice, es que lo quieren los doctores o las doctoras, pues aquí el tema VIH en aquellos entonces era muy satanizado, ¿no? Entonces, cuando pasó toda la racha del VIH en las bodegas de Salvador Corral, de la Norteñita, iba la licenciada Carmen Tarín, que es la mujer que ahorita te mencionaba, a dar pláticas y charlas de prevención a la Norteñita y tenía una oficina. Entonces yo un día, cuando está pasando lo de esta situación con Rolando, voy a las oficinas y me dicen, no, ya no viene. Digo, ¿algún número donde yo pueda marcar a Fátima? Y me dicen, sí. Y me dan un número y yo marco a Fátima. Y lo yo, buenas tardes. Y me contesta Carmen. Y era tarde, lo digo, ¿quién habla? Y lo digo, oiga, estamos hablando de acá de Cuauhtémoc. Es que sabe que tengo un problema. Mire, un muchacho que se llama Rolando está internado y tiene VIH.
Y pues así lo están tratando mal, no lo quieren dar de alta y él todavía sigue muy malo y pues nos están discriminando. Entonces me dice, ya ve con la trabajadora social y dile así es. Y ahí va con la trabajadora social. Me dijeron de Fátima que no lo pueden sacar, que también tiene derechos y que yo leía todo el pergamino que Carmen me mandaba. Entonces un día, pasan días y yo en la lucha, ¿verdad? No, ni no me lo van a entregar y no me lo van a entregar. Y Roosevelt trabajaba en las huertas de Salvador Corral y ella, hasta que no llegaba en la tarde, íbamos a verlo. Y yo ese día por X cosa, ella salió del trabajo y se fue a verlo. Y ya no estaba Rolando en el hospital. Entonces me habla, en aquellos entonces apenas andaban los celulares y yo feliz porque tenían los celulares. Y me habla y me dice, hermana, dice, ya se llevaron a Rolando, no sé qué hicieron con él. Y yo, ¿qué? Y me voy al hospital a pelear, ¿verdad? ¿Dónde lo tienen? ¿Qué hicieron? Y yo, pues yo gritaba, le decía, ya, sí se murió y no nos quieren decir, ¿verdad? ¿Y cómo que no está? Y lo, ya, no, fue trasladado. ¿A dónde? Si no nos avisaron, si aquí. Entonces entendíamos, oye, imagínate cómo cómo ni siquiera saber que nosotras creíamos que, pues legalmente pues no eran ni nuestros esposos ni nada, era solamente. Y yo le decía, si ella es su esposa, ¿cómo no le avisaron? O sea, ¿cómo era tan fácil decirlo, no? Entonces me decía la trabajadora social, no, cálmate. Entonces salgo yo fúrica y le marco a Carmen también. Yo así llorando, digo, Carmen, es que no sabemos qué hicieron con él. Me dice, a ver, cálmate, me dice. Rolando se lo trasladaron, lo fuimos por él, lo trasladamos a Ciudad Juárez, a la Tenda de Cristo. Es un, como albergue y a la vez clínica donde atienden a personas viviendo con VIH. Ok. Entonces, yo de veras, Carmen, sí, no te preocupes, pero pues no hallamos dónde localizarte, estén tranquilas. Entonces, pues claro, ¿verdad? Salí yo, entre yo contenta porque le habían dado atención a Roland, pero con mi hermana Roosevelt, pues decirle, ¿verdad? Que ya se la habían llevado, pues así, pues ella ya, y ya yo ahí diciéndole, pues es lo mejor, hermano. Él va a estar atendido, vamos fíjate, vamos a rezar para que él esté bien, hermana, y todo, y ya, y así, ¿no? Pero ya, Carmen me dio los números para que nosotros se los diéramos a Roosevelt, para que ella estuviera hablando con él en la tenda de Cristo. Y todo, ya pasó eso. Entonces ahí yo ya me enfocaba con las muchachas, empecé a ver esta parte que nos afectaba en muchos sentidos, de pronto también que las golpeaban, que a fulanita la habían navajeado, que estaba, o sea, ya empecé yo a defender, a ropar, a hacer actividades. Y llega el momento en que en Cuauhtémoc yo me voy de Cuauhtémoc por una situación delicada. Conozco a una mujer trans que se llama Yuri, porque todavía vive. Ella ella es de San Luis Potosí, ella y su esposo también trabajando en la manzana y de jornalera. Y había como donde yo vivía, vivíamos donde yo rentaba la casa, pasaba el arroyo de San Antonio y luego más abajito habían así pues casas que tenían como pequeñas huertas y ahí a ellos, a ese matrimonio, porque también eran una pareja, les habían prestado una casita para que vivieran ahí. Y yo me hice muy amiga de ella, pero muy amiga, porque era la chica trans que no ejercía el trabajo sexual, que no era como que Mm, era como más compatible conmigo, ya, ajá. porque mis otras amigas pues eran las del madre, y Yuri no se drogaba, no tomaba, no pisteaba, o sea, era como muy compatible conmigo. Hicimos una hermandad y yo ya andaba yo con ella para todos lados andábamos en el día. Los maridos trabajaban y nosotras nos íbamos que al parque, que andábamos allá, paseándonos por toda la ciudad. Y juntas. Y con ella teníamos en particular una amistad con otras mujeres cisgénero, ahí con familia, ¿no? Siempre teníamos amigas
que íbamos y comíamos a sus casas y nos invitaban, ay, vengan acá, gachas, y vamos a platicar, y a la charla, va sacando el chisme y el riegue, y así nos la pasábamos yo y ella de visita en visita, de casa en casa, cafeteando. Y hubo una situación, de pronto una mañana, llega Yuri y me dice, ay, mana, porque ella decía mana. ¿Qué pasó? Me dices que tengo que decirte algo, pero no sé cómo decirte. Y le dije yo, ¿qué pasó, Yuri? Ay, me dijo, ¿qué crees que pasó anoche? Le digo, ¿qué? Es que necesito. Ven, dice. Y luego ya nos salimos para afuera. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, y luego me dice, ay, dices que, ¿cómo te digo? Y lo, dime. O sea, nomás dime lo que pasó. Y lo me dice, pues, ¿qué crees que hicieron Jonathan y César? Eran unos chavos. Y le dije, ¿qué? Ay, mataron a un indito. Y lo yo, Yuri, le dije, ¿qué? Sí, dijo aquí abajo. Entonces, ellos, uno de ellos, era hijo de una amiga, de las amigas que teníamos. Ok. Entonces, Yuri vio cómo estuvo todo. O sea, Yuri vio cómo lo mataron. Pero en esa zona justamente, aparecía gente de indígena que venía de la sierra a trabajar, muertos o muertas. Hay un patrón ya ahí de que los Sí. mataban. Entonces este era un grupito de jovencitos. Y es delicado este tema, por eso yo tuve que salir de Cuauhtémoc. Entonces Yuri me dice a mí, y nos vamos a ver el cuerpo. Y sí, era un chavo yo. Y yo soy muy llorona. Y yo, ay, Yuri, le dije, pobrecito. Le dije, perros malditos. Y yo así que entre el coraje y todo. Le dije, Yuri, ¿qué hacemos? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, es que si nosotras decimos, nos van a preguntar. Porque nos van a preguntar que cómo sabemos que es. Le dije, le decimos esto, nos van a matar a nosotras. Claro. Entonces yo ya nos fuimos a un teléfono público y marcamos al, en ese entonces no El era el 911, era 060. el 60. Oiga, fíjese que estamos reportando un cuerpo así y así y así. Y ahí había unos matorrales de hierbas enormes. Ujú. Y Yuri, ándale, vámonos allí, nos sentamos en el árbol ahí en la pura orilla del parque, porque era donde terminaba el Parque San Antonio. Abajito estaba el cuerpo. Y llegaban los de la montada, los de la policía. Ni se bajaban de los caballos y pasaban, y nomás viendo así. Y se pasaban de largo. Ay, Yuri, no lo vieron. Bye, vamos otra vez. Hoy que estamos reportando, dígale a los de los caballos, que es donde están los adobes, donde hay un arbolito de durazno. Y ahí vamos corriendo otra vez y llegan las patrullas. Y no se bajaban. O sea, nomás se paraban y tronaban los radios y platicaban y no se metían ahí. Y se fueron y nos, ay, Yuri, dije, no. Entonces enfrente vivía una amiga muy querida que se llamaba Jessie. Y ella tenía un niño chiquito, era el más chiquito de los niños. Y los niños salieron de la casa jugando con un carro. Y le dijimos nosotros, Josué, ven, hijo, y tu mamá ahí está, que está haciendo sopa. Ay, qué rica la sopa. Y le dije yo, Yuri, vamos a decirle a los niños. Los niños, en cuanto vean, van a irle a decir a sus papás y es cuando son nosotros, ¿verdad? Oye, Josué, mira, ¿ya ves dónde está el árbol de durazno? Ahí hay manzanas verdes y no sé qué, y no recuerdo qué exactamente qué le dijimos a los niños. Ah, sí, sí. Y se fueron los niños. Y le dije a Yuri, métete rápido, vamos a meternos con Jess. Y nos metimos con la mamá. Y Oli, y que, ay, qué onda, y que, ay, qué rico. Ay, sí, ya llegan, nos van Le dije, ay, que nos dijo José que estabas haciendo sopa. Ay, sí, ay, qué rico. Y que ya haciendo nosotros, y yo con unos nervios, ¿eh? Y como a los 10 minutos entra el niño, mamá, mamá. Y lo dice, ¿qué, José? Encontramos un muerto. Y nosotras así, yo y Yuri así que, ay, ya. Y luego
Y lo dice, ¿dónde, José? Pues, ¿dónde anda? Es que bajamos allá abajo al terrenito que... No, porque está bien crecido. Mamá, es un borracho, dijo ella. Y le dije, ay, no, le dije, hay que ir a ver, le dije, ¿y tus otros amiguitos? No, salimos asustados. Es que está muerto, mamá. Y ya le dije, ay, no, oye, sí, le dije, vamos. Ahí vamos. Y sí, ya le hablaron a la patrulla, pues ya la bronca, los niños descubrieron, ya nosotras así. Y yo me acuerdo que ya nos fuimos yo y mi amiga, y como de que descansamos, ay, Yuri, le dije, pues ya. Pero era tanto lo que nosotras cargábamos que duramos días así que nomás en las mañanas nos veíamos así de que, y veíamos a estos desgraciados como si la cochi, como si la marrana. Y ellos en algún momento decían, ¿por qué? Ah, no, ¿Cuál era el porque odio no, hacia los porque, o indígenas? sea, sí, o sea, siempre golpeaban así decían pinches indios y así, o sea, ¿sí me entiendes? Como, exacto, o sea, así de pinches indios, o general de pinches indios, hediondos, así, ¿no? O que van, ya es que a veces aquí también que pasan, pinches indios, o pinches jotos, o cosas así, ¿no? El odio, ¿no? La supremacía pendeja social. Entonces, ya pasa esa situación, y un día le dijimos a Jessie, nosotros nuestra amiga, oye Jessie, pues es que ay, no sabemos cómo decir. Y me dice, ¿qué? Es que nosotras sí sabemos quién mató al muchacho. ¿Cómo? Y pues ya le dijimos nombres y todo. Y el peor error de ella fue que ella tenía un amigo ministerial, que era el agente Peña, y ella le dijo yo, porque a ellos les estaban preguntando que cómo habían encontrado a los niños pues empiezan a hacer sus investigaciones. Y de pronto un día yo estoy almorzando, está mi esposo, estoy yo, y veo que vienen así muchos ministeriales, pasan corriendo y tocan y preguntan por mí. Y les digo, yo soy, dice, ¿nos puedes acompañar? Ni me dijeron a dónde voy, ni nada, o sea, nomás me puedes acompañar. Y sí, pues yo dije sí, y mi esposo, pues se vienen ellos en taxi yendo, ¿no? ¿Para dónde me traían? Me trajeron y a Yuri ya la tenían. A Yuri en otra parte y a mí en otra parte, y nos empezaron a preguntar y a mostrar las fotos. Y nosotras, pues se nos hizo fácil, ¿no? Decir, va, pues dijimos lo que sabíamos, cómo estuvo todo. Y nosotros le dijimos a nuestra amiga, a la mamá de uno de ellos, ¿sabes qué? Así, así las cosas. Así siguen las cosas. Y el agente Peña, pues era el que se encargaba de estar llevando la investigación. Pero sorpresa, que la abuelita de uno de ellos trabaja en fiscalía. No, bueno, hasta ahí todo estaba bien, nos prometieron que nos iban a cuidar y todo. Y de pronto una mañana me hablan a mí y me preguntan que si conozco a la güera. Y le dije yo, pues yo soy la güera. Y me dicen, no, tenemos una persona que está herida de bala porque fue anoche baleada de su cabeza y está herida. Y aquí tiene sus datos. Y era Yuri. Entonces, yo me acuerdo que me voy a fiscalía, me entregan sus cosas, reconozco que era su celular, reconozco que era todo, le aviso al esposo y yo empecé a hacer una colecta para ayudarles. Ellas la traen desde Cuauhtémoc al Hospital Central y con un disparo en su cabeza y en el cuerpo. Y yo estuve al pendiente de ella desde allá y ahí me ayudó Carmen Tarín una vez más. La contacto, este, pasa casi un mes. Despierta, Yuri no se muere, despierta. ¿Así? Sí, despierta. Y nos dan la noticia de que se está recuperando. Ah, caray. Entonces, la dan de alta, cuando la van a dar de alta, vengo y me peleo con el hospital central porque no me la querían entregar porque se adeudaba una cuenta de 80 y quién sabe cuántos pesos por lo que había estado hospitalizada, porque ella no tenía papeles, ella también venía, toda Sí, su vida fue así anduvo desde chiquita, ¿no?
no tenía un acta de nacimiento, nada. O sea, cómo ibas y le sacabas el seguro popular, o sea, ¿no? Entonces ahí empecé yo a ver toda la desigualdad, las indolencias de las mujeres trans, de lo que pasaba, ¿no? Claro, Las que estábamos establecidas en un estado, pero las que venían de jornalera, las que vienen migrando a nuestro propio país, ¿hasta dónde, no? Sin ningún claro. papel. Y me tocó, bueno, entonces vengo y yo me vengo al hospital central por ella para que me la entreguen y no me la querían entregar y le hablo a Carmen Tarí y me dice Carmen Tarí, no, diles que ahí la vas a tener pero que es un secuestro porque no pueden tener a nadie bajo que no En esté contra de su en voluntad. contra de su voluntad y que le vas a hablar a los medios de comunicación. Entonces yo empiezo a hacer un despedorre en el hospital central y no, sí, me la entregan y yo me acuerdo que cuando veo yo a Yuri, pues el quebrarnos, ¿no? Porque yo creía que ella no iba a sobrevivir y no hablaba bien, Tuvo secuelas. no meneaba la mitad de su cuerpo. Nos fuimos en camión a Cuauhtémoc, batallando, pero felices porque Qué íbamos a bueno. volver, ¿no? Y ella no recordaba mucho de lo que había pasado porque pues se le había inflamado su cerebro. Y cuando me dan a mí el, los documentos me dicen, ella es reactiva a VIH. O sea, después de la recuperación, pues tenía que decirle yo que tenía que atenderse. Bueno, el caso es que se recupera Yuri. Yo me acuerdo que yo siempre la traía con esas pelotitas de, Sí, como para ajá, rehabilitación, ¿no? porque en el DIR de Cuauhtémoc no la atendían bien, era discriminación, o sea, terrible, ¿no? Entonces, Ujú. Yuri empezó, yo la llevaba a mi casa y a su casa, caminábamos y todo, Sí. y ella, y después empezó la persecución y las amenazas. Y yo tuve que irme otra vez a Pitorrea y huir de Cuauhtémoc, dejé toda mi casa, ¿Y, todos mis muebles, todo. y por qué era el motivo de la amenaza? Por el indito que habían encontrado muerto. Porque nosotras sabíamos quiénes eran los que lo habían matado. Ok, Entonces, si nosotras declarábamos, pues ellos se sí, hacían, y no le iban a convenir que alguien apegado a la fiscalía, claro, ¿no? Porque, claro. pues te digo, la abuelita era la que trabajaba en fiscalía. Así que Y tienen que uno de huir ellos. nuevamente a Pito Real. Me voy y mi esposo se va a Torreón Ajá, a un trabajo y ajá. yo dejamos todo, 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 todo. Yo nomás me fui con lo que es. Yuri también se fue, yo la volví a ver aquí, coincidimos en Fátima dos veces más y ella ya andaba en Sonora, en la UBA, ya no volvió tampoco a Cuauhtémoc por esa situación. Es que yo huyo de Cuauhtémoc. Y en ese inter, pues yo pierdo comunicación con las muchachas, con todas las muchachas de ahí. De pronto las veía o me mandaban un mensaje y me decían, vamos a pasar porque se iban en la Bestia. Tomaban la Bestia en Cuauhtémoc y se iban hasta Sinaloa y de ahí hasta Sonora. Y me decían, vamos a agarrar el tren en la madrugada. Y yo en Pito Real, como pasaba el tren por afuera de mi casa, pues yo me paraba y ahí les decía adiós y ahí las veía cuando Mm, pasaban ellas para allá y así. ok. Jota, me decían, ya vamos para Sinaloa, vamos a pasar ahí por tu casa. Y cuando sabía yo que se iba a parar el tren, pues les hacía pues un lonchecito o burritos, ¿no? Y ya Ujú. lo poquito que nos veíamos ahí y ya pues así Qué siempre. buena onda. Y de pronto pues ya, pues ya me di cuenta que unas desaparecieron, nos tocó, te digo, mujeres trans que se fueron a la fosa común Ujú. ¿A la que, perdón? a la fosa común cuando fueron asesinadas o o víctimas o que morían ya sea en Cuauhtémoc o en Sonora, pues porque no tenían papeles, no tenían Y las mandaron a una documentos, fosa con común. una fosa común. Entonces es la realidad de que ¿qué hacíamos, no? ¿Qué Claro. hacíamos? Porque pues entonces no había una ley de identidad para nosotras. Las actas de nacimiento hasta cierto punto pues no teníamos nosotros todo el conocimiento de que si las podía sacar, se nos dificultaba mucho, no tenían el acceso a la salud, eran las que iban y se consultaban a un doctor Simi y creían que el VIH lo iban a controlar con vitaminas.
por falta de documentos, ¿no? Te vuelvo a repetir porque muchas de ellas venían huyendo de sus estados Ujú. y sin papeles, solamente con las ganas de salir adelante, ¿no? Y, y esa ha sido, ahí se marca un parámetro de mi vida y viene el que donde ya en algún momento esta gran mujer que es Carmen Tarín, a quien yo llevo, bueno, pasa esa situación, me vengo a Chihuahua por una situación también de que venía aquí a unas citas y Carmen Tarín un día de pronto me invita a trabajar en un proyecto. En el proyecto se llamaba el Tecuesano. Tecuesano. Tecuesano, que significaba, pues, que era un proyecto que se encargaba de intercambiar jeringas para usuarios de drogas inyectables, que era en aquellos entonces se usaba mucho la heroína que se inyectaban y todo esto. Y el tecuesano quería decir, una jeringa nueva, una jeringa que no esté usada, y O así sea, se. ahí los drogadictos las rehusan. Ajá. Entonces, me invita a trabajar este proyecto y yo le digo que sí, pero ya me fui involucrando, llego a Fátima y me voy involucrando porque Carmen Tarín nos invitaba a hacer campañas de prevención en Delicias, en Parral, ir a Los Santos a obsequiar kits de prevención de donde iba condones, información sobre el VIH, ITS, enfermedades de transmisión sexual, este, infecciones de transmisión sexual, perdón, trabajar en que ya no hubiera tanta transmisión de VIH, etcétera, ¿no? Entonces, empiezo yo a trabajar en este proyecto y ahí es donde yo empiezo a hacer un trabajo muy comprometido y empiezo a ver otra manera de cómo de pronto nosotros como sociedad, como personas, juzgamos y discriminamos a poblaciones claves que son tan vulnerables como cualquier otra persona. Y me acuerdo que hacíamos recorridos en toda la ciudad, en todos los picaderos, donde a los chavos y a las chavas que eran usuarios de drogas inyectables a la heroína, les intercambiaban las jeringas nuevas por usadas. Ay, Y te disculpa muchísimo, pero esto ya fue en Chihuahua. ajá, ya Ah, ok, aquí en ok. Chihuahua. Me Va. vengo a Chihuahua a trabajar. Nunca habías estado aquí, ¿verdad? Por No, lo que he escuchado de la historia. no, Entonces, entonces no, la primera vez que llegas a sí, Chihuahua. ya a trabajar en el Tecuesan. Ok. Entonces, íbamos, hacíamos estos recorridos y fue tremendo, yo lo tengo que decir. Y a quien si en algún momento van a escuchar esta entrevista, en algún momento a las personas, y a gente empresaria, que yo me sorprendo mucho de que ahorita institución Fátima y BP no tenga tanto apoyo por eh, apoyo empresarial como lo es FECHA, como lo es muchos otros que tienen la posibilidad de donar a estas instituciones, porque Fátima ha cumplido con un objetivo muy importante y ha hecho cambios muy importantes hasta el día de hoy. Entonces llego yo a Fátima y empezamos a hacer ese trabajo. Era entrar a las 6 de la mañana porque tenía que ser el recorrido muy temprano. ¿Por qué tenía que ser el recorrido muy temprano? Porque a esa hora alcanzábamos a los muchachos y a las muchachas en los picaderos. Porque después de las 8 de la mañana ellos ya se movían del lugar porque llegaba la policía. Porque ya ves que hay un lapso donde se hace el intercambio de la policía de la noche y a Ah, los de ok. la mañana Ajá. ajá, y se aprovechaban ellos también para hacer su compra de la heroína, pues en ese momento por ponerlo de esa manera, entonces teníamos que avanzar. Y les hacíamos pruebas aparte rápidas de VIH, de sífilis, de hepatitis. Y se les daba el acompañamiento si querían atenderse, a darles el acompañamiento a las estancias de salud. O Tú sea, seguías en tus 17, 18 años. ya estaba 18, ya 18. Ya eras 18, ya mayor de edad. 18, ya iba casi como pegándole a los 19. Maite, para las personas que a lo mejor no estén muy empapadas del tema, había muchos casos de VIH en Chihuahua. Mira, te voy a decir, hay cifras estimadas
que se tienen detectadas porque hay gente que se ha hecho, pero hay gente que ni siquiera tiene conocimiento de su diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso la prevención hoy en día, yo digo, cómo los gobiernos han olvidado esto de la prevención? Claro. Porque fíjate, por una persona que se le transmite el VIH, esa persona lo sigue transmitiendo, Transmitiendo. transmitiendo, porque todas las personas en este mundo, habrá pocas que no viven una vida sexual activa, pero la mayoría lo ejercemos, ¿no? Y no hay una prevención, no hay un cuidado, no, porque no se habla de prevención, Ujú. ¿no? Entonces en el Tecuesa pasaba lo mismo. Nosotros nos topamos el gobierno y la seguridad pública, como tú le quieras llamar, nos llegó a detener la ministerial. Una vez en el Hospital General, ahí era un punto donde llegaban océanos jeringas, intercambiaban las jeringas nuevas por usadas, y llegaron los ministeriales y de pronto se vienen así armados y nos bajan y nos pegan al carro. Allá por donde está la Chimes, Ujú. ahí nos bajaron y nos pidieron una disculpa. Pero nos llevaban ya a darnos una tunda, a sacarnos a ver qué traíamos en el carro. Entonces empezamos a capacitar de Fátima y BP y todo el equipo a, a la policía, a la municipal, a dar este conocimiento y entendieron que sí era prevención. ¿Por Ok. qué? Porque era prevención y mucha gente decía, es que ustedes fomentan la adicción, ¿no? Es que a nosotros no nos corresponde atacar el tema de la adicción o de la venta de drogas, porque eso le corresponde al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, por eso hay autoridades. Ujú. A nosotros como asociación, Fátima y BP, nos correspondía hacer algo que era una reducción de daños en la sociedad, que era el Claro. hepatitis, que era el VIH, que era el sífilis, y era una parte de cumplir con la prevención. Ya. Entonces, cuando la gente no lo veía de esa manera, pues decía, pues estos vienen y les cambian las jeringas, sí, pero hacemos una labor bien fregona. ¿Por qué? Porque esas jeringas no se quedan tiradas en la calle. Ujú. Porque imagínate, tú vives en un sector donde las personas eran consumidoras de heroína. El chavo se tiraba ahí rápido, tira la jeringa, llega un niño, quita la jeringa, empiezan a chupar las cosas. Era un foco de infección, Claro. ¿no? Y de peligro. Ujú. Las personas que recogían la basura, que de pronto llegan y agarran las bolsas, ¡ay, se me piqué! Y que hubiera sido una jeringa, ¿no? La misma policía, la ceguera, al esculcara, cuando Claro. detenía a los chavos, que anden, me piqué, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces Peligrosísimo el entonces, manejo de las jeringas. y cuando se da esta información por parte de institución Fátima y del equipo a la policía, hubo personas de mismos policías que ellos nos llegaron a pedir el bote rojo para recolectar jeringas. Y eso era bien chingón porque se hacía en conjunto, ¿no? Oye, Maite, me brincaste una duda bien tremenda. O sea, ¿es tanta el uso de jeringas en personas que usan drogas? Mira, en aquellos entonces, ahorita yo te digo, cuando nosotros empezamos con el tecuesano, sí, 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 había sí, sí, muchísima sí, sí, gente. sí. Y no solamente era nosotros hacíamos prevención de intercambiar jeringas, ¿eh? Lo que hacíamos era, nos tocaba ver mujeres con ponchaduras, con hoyos así totalmente engangrenados, calcomiéndoseles así, porque se ponchaban. ¿Qué es ponchar? Como... Cuando la vena ya no se encontraban la vena para filtrar la Ok. droga, o sea, que ellos les decían que se les quemaba la vena, se picaban abajo de la lengua, o los hombres en su pene, en las venas del pene, o sea, buscaban venas, porque la única manera de que entrara la heroína era las venas. Entonces se va quemando, Wow. se quemaba la vena, ¿no? Entonces, a veces ellos se hacían abscesos y se les reventaban. Pues llevábamos vendas, les hacíamos curaciones. Y no creas que estábamos así. Ay, no, que no, 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 no. De verdad que Fátima se trabajó Wow. con un humanismo y yo admiro a Fátima. Me ha, Admiro a Fátima y todos quien conformábamos ese equipo. me ha tocado personas que traen Ah, la pierna así como carcomida. ándale. Es por eso. Sí, por eso, porque se hacen ponchaduras y ya ellos se van.
No sé si veían ustedes un chavo, yo después ya no sé si qué pasaría con él, que se paraba en la parte de zootecnia, que traía la pierna de este tamaño y un huecote. A él, nosotras y nosotres les hacíamos curaciones, pero él ya no podía, se le veía su hueso, o sea, hay imágenes tan fuertes que Wow. Fátima las tiene documentadas y de verdad que eso es lo que yo llamo humanismo y eso es lo que yo le llamo una misión de una asociación, una institución comprometida con hacer un cambio, ¿no? Entonces, y derivado de todo esto, en un año ponle, te voy a poner una cifra porque no me la sé, pero te voy a poner un ejemplo. De 400 personas que hicimos nosotros pruebas de VIH, sífilis y hepatitis, así es sorprendente, creo que cuatro salieron negativas a hepatitis C, pero todos los demás. ¿Por qué era esto? ¿Y por qué hacíamos prevención? ¿Por qué? Porque cuando ellos no tenían una jeringa nueva y así hubiera 20 en ese grupito, se prestaban la misma jeringa. Imagínate, si uno de ellos vivía con VIH o si uno de ellos vivía con hepatitis, pues los 20. Y muchos de ellos tenían familia. Muchos de ellos iban con la novia, todavía no está, ¿no? Entonces iba haciendo una cadena de una transmisión de ITS, de VIH, de hepatitis. ¿Esto pasaba en toda la ciudad o Sí, era no, como no, no, algunas toda la zonas? ciudad, nosotros te empezábamos desde Villajuárez, Los Pinos, la Martín López y terminábamos en el norte. Ujú. Era un recorrido de 6 de la mañana a 1, 2 de la tarde. Y, y entonces eso es lo que hacíamos, esa era la misión del Tecuesa. Y Increíble. después se cambió y se le cambió de nombre y se llamaba PUDIS, Personas Usuarias de Drogas Inyectables. Pero en el último en el último de los proyectos hubo un buen presupuesto que se presupuestó. Por eso digo, llega López Obrador y quita todos estos apoyos que dice que para dar un golpe a la corrupción, pero dar un golpe a la corrupción no es que desaparezcas, es que ayudes a que esas instituciones, si había un acto de corrupción, limpies, pero no desaparezcas, Claro. ¿no? La manera correcta no es desaparecer. Entonces en Fátima se dio ese recurso y les hacíamos todos los miércoles, ellos podían irse a bañar, a cambiarse de ropa, les dábamos, hacíamos un comida, convivían y teníamos un grupo de autoapoyo. Y de ahí te puedo decir que yo entendí de la vida, que en la vida no hay ni buenos ni malos. Son consecuencias de lo que tú puedes pensar, de lo que tú puedes hacer, del prejuicio que tú tengas como ser humano y muchas de las necesidades y problemáticas que día a día enfrentamos. Porque yo escuchaba chavos y son historias terribles que no las voy a platicar aquí por ética profesional, pero hay historias donde yo me sorprendí el por qué ellos tenían por qué eran agresivos o por qué violentaban, pero en su niñez fueron niños y niñas terriblemente violentados y violentadas. Y cuando les empezaste, por eso creo en la salud mental, es el cambio de todo este cáncer que se llama violencia hoy en día. Porque después de un grupo de autoapoyo que tuvimos tan fortalecido en Fátima y BP, hay historias modelos de esos jóvenes y de esas jóvenes que hoy no han vuelto a consumir ningún tipo de droga. Wow. Y ahí está para nuestro botonista todo documentado en Fátima. De ahí empieza mi activismo y de ahí empiezo yo a fortalecerme. Carmen Tarín empieza a decirme, a llevarme a talleres y yo me informaba y ella decía, y me ponía a leer libros. Allí en Fátima y Bepe en la biblioteca, hasta la 1 de la mañana nos estábamos a veces ahí comiendo piña y le gustaba mucho y había una chica trans que se llama Marta que le decía, Marta, haznos hígado. Y nos gustaba mucho el hígado cebollado y me ponía mucho a leer. Y Carmen es quien me empieza a mí a platicar del feminismo. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque lo tengo que decir, yo vengo de allá y yo decía,
Este, un día hice un comentario tonto y absurdo y me dijo ella, me dijo, ¿qué opinas tú? Me dijo, del, de que dos personas del mismo sexo adopten un niño. Ay, no, le dije, mira, Carmen, le dije, así, ¿eh? Tal cual, le dije. Ay, no, mira, Carmen, la verdad no. Fíjate, le dije, qué injusto seríamos nosotros de adoptar un niño o una niña, sabiendo todo lo que hemos vivido. Pues es exponer a esas criaturas al sufrimiento. Y Carmen, pues cállate, yo creo que él sintió que le pellizqué o algo, me dice Carmen, ¿cómo? No, dijo. Pero si, dijo, si te preguntara un medio de comunicación, ¿eso contestaría? Sí, no me dijo. Tú no pongas el pie en un camino que tú no piensas caminar, pero no le pongas el pie a otras personas que sí lo pueden hacer muy bien. Y ya yo, fíjate, ¿y cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Bingo, ¿verdad? Por eso nunca debes de decir, hoy yo tengo una maternidad trans. Entonces, en ese momento, ¿no? Pero te digo, cómo ella empezó a decirme, a cambiarme un concepto muy diferente de lo que yo traía, porque pues yo venía oye, de un pueblo que a medias y sabía mucho de mis derechos, pues mucho menos iba a saber de los demás. Y ella me empieza a meter a proyectos de mujeres en Fátima, porque también se había proyectos de mujeres, había proyectos no, Fátima ha sido un ramillete de éxitos en el activismo. Y yo empezaba a preguntarle cosas a Carmen y me decía, Carmen, es que las mujeres solas sostenemos nuestras vidas, no tenemos una dependencia de un 100% del hombre, sino que es trabajar en equipo, me decía. Y un hombre no es tu dueño, un hombre es tu compañero de vida. Tú estás accediendo a compartir tu vida y él también accede a compartir tu vida. Entonces yo decía, sí es cierto. No, yo ya empezaba a agarrar el rollo. Y eso me llevó a ir caminando y avanzando. Y de pronto estábamos en Fátima y yo me iba empapando. Llega la parte triste donde ella tiene un problema de cáncer y fallece, muere a causa de esta terrible enfermedad. Y pues para mí fue terrible porque había muerto mi mamá. Mi mamá había muerto como un año antes de Carmen Tarín. Estaba justamente yo en Fátima, y recuerdo, fíjate que como que la vida es muy precisa, es como la pintura de Picasso, ¿no? Sí, la precisión. Yo, mi mamá estaban en CRI, yo venía y trabajaba el proyecto y me iba cada 15 días. Y mi esposo pues estaba trabajando con un menón en uno de los campos y él se subía ahí en Cuauhtémoc y nos íbamos a Pitorreal a nuestra casa. Y ya pasa mi mamá un día me avisan en la noche que mi papá se había puesto mal, que mi papá le había dado un infarto. Yo me acuerdo que yo le hablo a Carmen y me dice, Carmen, ¿te vas a ir? Sí, Carmen, le digo, me voy a ir. Y cuando voy en el camión para mi casa, me hablan y me dicen que la que se había muerto era mi mamá y mi papá. Mi mamá era diabética, mi mamá María, y ella de ver que su esposo se había puesto mal, pues a ella se acuesta con la presión alta y le da un derrame. Y mi papá gravísimo, ¿no? O sea, mi papá mal, también a punto de morir, y mi mamá fallecida. Y pues fue como uno de los golpes más terribles, te digo, yo todavía llego a mi casa en Pitor de Ali, llego y veo a mi madre ahí fallecida, veo a mi mamá Lulu, pues a toda mi familia devastada, no nos esperábamos ese golpe. Y pues ahora sí que ahí cambia mi vida, fue uno de los dolores más grandes, no sabía yo qué hacer.
no tenía, se había muerto mi mamá, la matriarca, y no tuve ni, de verdad que, ni el tiempo para llorar, ni el tiempo para sufrir, porque era sepultar a mi mamá y venirme a San Juanito Claro. a ver a mi papá, a ver qué pasa con mi papá. Entonces, yo me acuerdo que me quería volver loca y Carmen y todas las muchachas en Fátima, mensajes muy bonitos en redes sociales. Y yo no, ya se había terminado una parte muy, pues muy muy importante para mí, era mi mamá María. Y recuerdo que la sepultamos y todas, mi hermana, mis sobrinos y todos nos vinimos a San Juanito. Y llegó y mi papá grave. A mi papá no tampoco le daban muchas esperanzas. Y me acuerdo que mi papá nomás me pedía a mí. O sea, mi papá quería que nada más yo lo cuidara. O sea, mi papá siempre muy Sus apegado. ojos. Sí, sus ojos. Y yo me acuerdo que yo me hablaba mi hermana o me hablaba mi esposo, me hablaban mis primos, me decían, es que te habla a ti. Y nomás estaba yo y sí estaba tranquilo. Y un día ya, sí, mal mi papá, yo me decía, llévame, me decía, llévame ya para la casa. Le dije, sí, papá, te voy a llevar. Hablé con el doctor, ahí en San Juan, le dije, entrégame. Le dije, sí, me dijo, ya él, mire, dice, ya sí va a fallecer, que muere en su casa tranquilo. Dice, aquí es muy intranquilo. Dice, él ya no está a gusto. Sí, le dije, que sea lo que Dios quiera. Y le hablé a una persona, le hablé a mis hermanos y le dije, pues lo voy a sacar. Ujú. Pues sí me hicieron firmar una carta donde yo lo sacaba, ¿no? Y ahí voy, en la noche, con mi papá en un carro y un buen amigo mío que nos hizo el favor de llevarnos a Pitorreal, de San Juanito a Pitorreal. Y yo veía a mi papá tan vulnerable y yo decía, se me va a morir en el camino. No, fíjate, llegamos a mi casa, lo acostamos y nosotros ahí velando. Mi papá durmió, como tú no tienes una idea, A gusto. a gusto. Durmió mi papá y otro día tranquilo, porque era su cama, era su casa. Y empezamos, porque tampoco movía sus manos, sus pies. Y nosotros le dábamos terapia y lo abrazábamos y le dábamos, yo y mis hermanos. Y se recupera mi papá, empieza a recuperar, pero empieza a preguntar por mi mamá, porque no sabía que mi mamá había fallecido. Y mi papá empieza a decir, ¿y mi mamá? ¿Y tu mamá? No, no, papá, pues, pero ¿por qué tiene tantos días que no ha venido tu mamá? Pues, ¿qué está pasando? Y lo, papá, porque yo ya se lo había dicho en el hospital que mi mamá había fallecido. Y mi papá se bloqueó, estaba tan mal que no. Entonces mi papá le dije, papá, ¿tú no te acuerdas? Yo te dije en el hospital que había pasado con mi mamá. No, ¿qué pasó? Se fue, ¿qué pasó? La corrieron ustedes. Ay, papá, no, ay, sí me acuerdo. No, papá. Y un día se sentó, ya estaba más pues se sentó así en la mesa y lo me dice mi hermano, dile. Ay, le dije, yo le voy a decir, sí, dile, tú dile. Y no, pues no, dice, ya mañana me voy a San Juanito para ver qué está pasando con tu mamá. Papá, le dije, es que mi mamá no está en San Juanito. Pues, ¿dónde está? Pues, ¿qué chingados pasó? No, papá, le dije, pues ya mi mamá, pues tú ya no la vas a ver, mi mamá falleció. Y yo me acuerdo que mi papá como un niño, o sea, se soltó llorando, se recargó en la mesa y así, totalmente quebrado. Y yo, pues nosotros también, ¿no? Por más que los muchachos fueran así que muy machos de rancho, pues ver así ya a alguien que se quiere y no daban, no hallaban ni qué decir. Y ya mi papá ahí recuerdo que nos dijo, no, dijo, yo ya tampoco quiero estar aquí, yo ya ustedes ya crecieron, ya déjenme morir, y yo me quiero ir con mi vieja y que, no, papá, que mira. Y un día, por eso creo que el amor es muy grande, fíjate, el amor que mis papás se tuvieron, híjola. Y, y agradezco también que yo, de cierta manera, lo tengo también
a lo mejor seguí patrones de esa misma manera. Mi papá se iba, a veces así no podía ni caminar y se iba hasta el panteón a ver a su esposa, a la mujer que la había amado. Híjola, y cada Navidad me costaba, ¿no? Que las últimas Navidades con mi papá, porque él me decía, no le pidan a Dios vida ya por mí. Y yo le decía, papá, pero no, mijo, ya no pidan por mí, si ya me quiero morir. Ya los vi felices, ya los vi crecer, ya tomaron sus caminos. Yo ya no, yo ya quiero irme con tu mamá. Y un día sí, sí, con el dolor en mi corazón, sí, dije ya, Dios, universo, vida, que me escuche. Mi papá ya no, No quiere no estar era aquí. su tristeza era inmensa, ¿no? Y cuando él, y ya, hasta ahí, ¿no? Se queda, me vengo yo a seguir trabajando acá a Fátima. Y Carmen el apoyo moral y todo. Y yo con Carmen en el activismo. Me lleva a la Ciudad de México, al primer encuentro de liderazgos de reducción de daños. Pues iban todos los estados que estaban trabajando temas como nosotros en el tema de las adicciones. Y me deja sola en Ciudad de México. Me dice Carmen. Dijo, porque Carmen era así, ¿eh? O sea, Carmen no te hacía las cosas, Carmen te decía cómo hacerlas y te explicaba también las cosas y te hacía que hicieras también las cosas para que tú las aprendieras y no dependieras de nadie. Entonces me lleva a la Ciudad de México y me dijo, ¿sí viste cómo lo hicimos en el aeropuerto? Y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer... Pero 2 días antes. Y yo, sí, Carmen. Y yo, ya me voy. Carmen, le dije, no, le dije, ¿cómo que te vas? Le dije, yo pensando que estaba jugando. Le dije, si todo esto no terminó, dijo, yo ya terminé, dijo, tú te quedas aquí. Le dije, Carmen, dijo, allá te voy a estar esperando en Chihuahua. Dijo, yo sé que lo vas a llegar allá a Chihuahua y te voy a estar esperando en el aeropuerto. Y yo con los nervios, y llega el día, porque yo era mi primera vez que yo viajaba sola y era la primera vez que yo viajaba en avión. Ah, qué padre. ¿No? Entonces, de ida me fui con ella, pero de regreso pues sola yo. Y ándale, que va la prueba de fuego. Llego al aeropuerto y hago todo bien. Y llego aquí, Cárdenas, así. ¿Ves? Que si eres capaz, porque dices, y ella que yo le dijera, Carmen, no, nunca me digas esa palabra que no puedes. ¿Por qué no puedes? ¿Qué te limita? Entonces, yo aprendí por Carmen que no, nunca hay nada que no se pueda hacer, siempre hay algo que se tiene que lograr. Aunque no te salgan las cosas como tú las haces, como tú esperas que salgan, pero va a salir algo bueno. O sea, aviéntate y ya está. Sí, claro. Entonces y regreso y Carmen me empieza a empoderar en el activismo y ya me ponía a participar en talleres. Y yo era ya la fluidez y que sí, ya Carmen nomás me da qué bien, y pues, ¿no? Y ya los reconocimientos y todo, y ya, ¿no? Ya decía yo, "Ah", yo ya me empezaba a sentir que hacía algo bueno en pro de los grupos vulnerables y que se me reconociera que hacía algo bueno, Ujú. ¿no? Que ya no era que no me volteaban a ver por juzgarme o por decir el maricón, el joto, sino que me buscaban y me aplaudían y había gente que me veía porque tenía una capacidad, porque era importante, porque ya me sentía perteneciente de un mundo donde llegó el momento en que no me sentía yo ne- ne- acreedor a este mundo, ¿no? Entonces a mí me reconfortaba y decía yo, ah, sí. Y era más el compromiso de que yo tenía que seguir haciendo cosas muy chingonas para seguir avanzando en estos temas. Claro. Y yo recuerdo las palabras de Carmen que siempre me decía, tú eres un diamante en bruto. Y yo le decía, "Ay, más bruta que diamante". No, me decía, tú estás empolvada, pero no eres empolvada y eres un diamante en bruto. Entonces yo le decía, ¿de veras, Carmen? Sí, me decía, tú vas a llegar muy lejos, tú vas a llegar muy lejos. Y yo le decía, ah, pues yo así de, ah.
Bueno, pues me quieres, mi amiga, ¿no? Y yo me acerqué, me apegué tanto a Carmen y ella era la única que sabía la historia de mi familia, que tenía a mi mamá Lulú. Ella me enseñó a trabajar el tema de me ayudó me metió a terapias porque yo no podía hablar ese tema y lo tenía bloqueado. Y en algún momento me metió a una terapia que se llamaba traumas de nacimiento. Y ahí me quebré, troné, me volvía, pasó una situación emocional muy fuerte y ella estuvo ahí, ¿no? Y me ayudó a fortalecer y a que yo pudiera hablar de estos temas sin que no me hicieran daño, ¿no? Ok, ¿No? Entonces, sí, Carmen fue para mí como el remedio a tantos males que traía. ok, Entonces llega el momento en que ella enferma y yo empiezo como a sufrir, ¿no? Yo decía, ay, Carmen, échale ganas y vas a salir adelante. Y en la última vez, em, íbamos a trabajar el último proyecto, hubo iba a iniciar el nuevo ciclo de un nuevo proyecto que era el mismo. Y habló con todo el equipo y nos dijo, ¿se van a comprometer? Sí, Carmen, claro que sí. Me da gusto, dijo, vuelvan a hacer el proyecto, hagan lo suyo como lo han hecho hasta ahora. Y al segundo día, al tercer día, si mal no recuerdo, en la noche estaba yo en mi casa, aquí rentaba yo un cuartito ya, un departamentito, y me mandó un mensaje. Dijo, fue un placer haber coincidido contigo en esta vida. Fuiste una bendición y me pone tres veces gracias, gracias, gracias. Y yo le contesto, mi Carmen, sabes que te quiero mucho, échale ganas. Para mí eres una bendición en mi vida. Pues ya, yo también me explayo. Y en la mañana bien temprano, abro redes sociales y veo, lo primero que veo, Chiquis Tarina perdió la batalla contra el cáncer. Y yo así, híjola, así otra vez volver a sentir el dolor de mi mamá, no sé, la sensación, que no sé ni qué hacer, porque pues pasa por ti la negación. No lo aceptas, no entiendes por qué no. Y le hablo a las muchachas, a Mariana, Mari Carmen, en Fátima. Ellas eran las trabajadoras sociales. En Fátima, grandes amigas a quienes quiero y llevo en el corazón, y a Miriam. Y me confirman la noticia. Para mí fue devastante, tremendamente, te digo, porque Carmen para mí fue como, y te digo, agradecer también aquí hay que mencionar que Fátima es una institución que fue fundada y fue un proyecto de la señora Emma Saldaña y Luisa Gamberas. Ellas fueron pioneras, ellas, gracias a esas mujeres que con esa humanidad, con esa empatía, dieron vida a Fátima y hasta hoy. Y yo agradezco a esas mujeres y por medio de ellas, pues yo conocí a Carmen Tarini. Y ya pasa la situación de Carmen y viene un bajón para mí tremendo, tremendo, tremendo. Yo vuelvo ahora sí que mi esposo está en Krill, yo acá y sigo yo trabajando el proyecto y hay como un descontrol emocional en mi vida, tremendo, y empiezo a ejercer el trabajo sexual. órale. Pero ahora de manera, no en la calle, etcétera, ¿no? Pero antes de lo de Carmen, hay otra parte que ahí es donde te quería mencionar. Antes de lo de Carmen, Carmen es una de las mujeres que ayuda en lo de trabajo sexual. Ahí yo conozco, ya nos conocíamos todas, a Mireya, Tania. Es cuando nace Unión y Fuerza de Mujeres Chihuahuenses. Ok, Antes del fallecimiento de Carmen, se suscita una situación en el tema de trabajo sexual aquí en Chihuahua, porque son detenidas varias hermanas trans mías
aquí en Chihuahua y son remitidas a separos. Chihuahua ha sido un referente de una violencia tremenda en contra de las mujeres trans hasta el día de hoy. No se puede decir de otra manera. En el 2010, cuando empieza todo lo del crimen organizado, todas estos, las grandes matanzas, que todos lo sabemos porque está ahí en las noticias, si tú te pones a buscar, hubo muchos transfeminicidios que se perpetraron en la décima y Julián Carrillo, la 12 y Victoria, a mujeres trans que trabajaban en la calle para sobrevivir en el trabajo sexual. Y entre ellas mujeres y niñas, ¿no? Y, pues todo lo que se dice. Entonces, era un descontrol total. Empezamos a trabajar el tema desde Fátima, la prevención, porque a mí me tocaba ya irles a dar a mis compañeras su kit de prevención, ya no era la amiga puta, como bien decían, sino que era la puta redimida y era la que ya iba y les decía, aquí, ándenle chicas, los condones y vayan a Fátima y todo, ¿no? Y ya camareaba, oye, ¿cómo están chicas? ¿Qué tal los mayates? ¿Cómo andan? Y tal, ya viéndonos, ¿no? Pero ya era yo la que ya estaba yo en Fátima, era la que trabajaba en Fátima, pero ya me decían ellas, oye, hermana, pues trae unos condones y te lleva, ya te les cuides y todo, ¿no? Y pasa esta situación terrible, que es una violencia terrible, desde el 2010, en todos los ámbitos, tanto cuando Cuauhtémoc nos enfrentaban a nosotras a toda una violencia, aquí también estaban enfrentadas a otra violencia tremenda. Y empiezan a matar a diestra y siniestra. Pareciera que era una cacería de brujas en contra de las mujeres. De pronto estaban sentadas, pasaban en la rafagueaban, etcétera. Violencia al por mayor. Y pasa esta situación que es una de las que detona, y por eso te digo, a estas detonaciones sociales, emocionales, de coraje, de rabia, aquí se nace Unión y Fuerza de Mujeres Chihuahuenses hacen. Son detenidas mis compañeras, remitidas a separos, y las obligan a realizársela por medio de una orden de la juez en turno, en ese momento que son las jueces de barandilla, en los separos, que las dejaban salir con la condición de que se hicieran la prueba de VIH. Y cuatro de ellas acceden y les hacen la prueba y les pican con la misma lanceta. Eso es peligrosísimo. Entonces, una de ellas no acepta y dice no. Y le dan creo que 72 horas. En esas 72 horas vivió la peor violencia. La golpearon, la psicológicamente la afectaron, la metieron con otros reos que estaban detenidos ahí, pues ya te imaginarás. Entonces, cuando se sale nuestra compañera, las otras la ven, es cuando Mireya Rodríguez Lemos, Tania Lozano, Vicky Robles, Patti Martínez, Connie Torres, que eran las que empezaron esta revuelta, se rebelan y dicen, no, no es justo. No es justo que esto esté pasando. Empiezan. Entonces ellas empiezan a buscar aliados y aliadas y se contactan con Letra S. Letra S es una institución, con un grupo de personas defensoras que defienden a las personas que tienen situaciones de vulnerabilidad y personas con VIH y todo el tema de VIH y la violación a sus derechos humanos y sus garantías. Y cuando Cuando ya viene, se deja venir letra S, es cuando se conoce, las muchachas conocen a Laura Hernández, una licenciada, que también es mi respeto, si es otra mujer de las que viene y que yo agradezco hasta el día de hoy, que llegue y me sigue fortaleciendo. Claro. Pero ahí entonces, Carmen se une a esta lucha. Carmen con Laura, con letra S, órale al gobierno, ¿cómo que les hicieron esto? Se vienen a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y bajo todo porque ellas sabían todo lo jurídico, lo que es constitucional y todo esto, le dicen, es que esto es una violación a los derechos humanos, párenle, la frieguen, y hacen
hacen y de cierta manera obligan a que salga una recomendación que a nivel nacional, a nivel, te lo puedo decir Latinoamérica, es raro que una comisión, así sea estatal de derechos humanos, haga una recomendación o haya hecho una recomendación en cuanto a trabajo sexual. Porque vieron que Sí. el tema era terrible. Órale, pues va, ¿no? Entonces Carmen encamina esa lucha y ahí yo es cuando yo empiezo a acercarme con las muchachas y de pronto un día me dice Mireya, oye, me dice, fallece Ivana, es la chica que violentan dentro de ese paro, Ya, pero no por esta causa, muere de otra. otras circunstancias, fallece y ella era la secretaria general de Unión y Fuerza de Mujeres tan chihuahuense. Cuando ella fallece, me dice Mireya, oye, te invitamos, vente a Unión y Fuerza de Mujeres Trans como secretaria para que tú ocupes el lugar de Iván. Y yo ni, ni la pensé dos veces, le dije, sí. Entonces tú sabes que para eso, como la asociación sí está constituida, pues tienes que ir otra vez con el notario. Empezamos nosotras a vender carpetas para pagar porque nos cobraron, creo que 9,000 pesos para poner mi nombre en la carta constitutiva y todo. Hacemos nuestra rifa y ahí es donde me integro. Fallece Carmen, viene un momento de mi vida donde estoy vulnerable, se terminan proyectos, se terminan proyectos, yo de dónde tenía ya que solventar, ¿no? Y yo ya estaba impuesta. Vuelvo al trabajo sexual, pero ya era así, no que en la calle, sino que en mi casa y era como muy recurrente por medio de páginas, etcétera. Entonces, ya me uno yo a Unión y Fuerza de Mujeres tan chihuahuenses. Y empezamos. Unas se bajaron, otras se cansaron, otras por miedo. Entonces, ya llego yo como con Mirella y yo y Mirella nos fortalecimos. Porque Mirella era igual de aguerrida que yo. Ujú. Igual de aguerrido, o sea, ya íbamos a las reuniones y ya como que éramos, ya vienen estas necesitadas, nada les parece, por todo opinan, entonces ya nos íbamos a la Ciudad de México a capacitaciones de SWIR, de Plappers, de temas de trabajo sexual y los derechos de las mujeres y mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, todo lo de la trata de personas, que es prostitución, todo, o sea, nosotras ya bien informadísimas. Entonces, de ahí nace que en trabajo sexual en Chihuahua cambiemos un concepto diferente. Te lo juro que fue terrible, porque había mujeres y mujeres trans que decían, es que ¿por qué el carnet de sanidad no lo deben de quitar? Porque después andan todas enfermas y todo, pero no entendían que era una violación a los derechos humanos. Fue terrible, ¿por qué? Porque te tenías vas en contra de lo que está muy arraigado. Claro, Entonces había esta parte, entonces decían nosotros, es que no es prevención, muchachas. Es derecho de piso. Entiendan que es como si nos estuvieran extorsionando. Tú tienes que. Entonces ahí, hacerle entender a una persona. Por ejemplo, yo soy trabajadora sexual en este momento. Tú llegas conmigo. Si yo no te exijo el condón, ¿tú te lo vas a poner? no. Pero ¿de quién es responsabilidad? ¿Tu cuerpo de quién es responsabilidad? Mío. Totalmente. La responsabilidad es mía de mi cuerpo, ¿no? Y yo ya sé que si yo tengo que cuidarme, tengo Ujú, que protegerme, ujú. ¿no? Entonces era hacerles entender esa parte, Hijos. era en hacerlas, ¿no? Entonces fue un conflicto tremendo porque traían muy arraigado el tema del registro. Entonces, nosotras ya veníamos empapadas. Llegamos aquí a Chihuahua de cierta manera, a enfrentarnos a propias mujeres trans trabajadoras sexuales de otros grupos, a que decían que nosotras éramos las proxenetas, las que movíamos, las que decíamos, y te voy a decir por qué, y a lo mejor sí se puede malinterpretar, pero nosotras entendimos que teníamos que cuidar porque era trabajo sexual. Y como cualquier otro trabajo, en cualquier otro trabajo hay reglas. Y las tienes que acatar o me equivoco. Si tú aquí tienes tu empresa y tú dices, todos van a venir de uniforme azul marino, se tiene que ser así porque es un trabajo.
y como tal. Entonces ya nosotros dejamos de decir talón, dejamos de decir sexo servicio y todo, no, es trabajo sexual, porque se hace con autonomía, se hace con esto y con esto. No es ni prostitución ni trata de personas, porque quien está aquí, te puedo decir, quienes lo ejercíamos lo hacíamos por una necesidad, pero estábamos conscientes de hacerlo. Entonces entendimos todo este contexto y nosotras llegamos aquí a decirles a las muchachas, por ejemplo, en la zona, aquí en Chihuahua ahorita, está prohibido que las muchachas anden de escandalosas. No pueden estar trabajando bajo el influjo de las drogas o tomadas. No pueden robarle a los clientes ni hacer escándalos con los clientes ni pelearse con los clientes. ¿Por qué hicimos esto? Porque muchas veces yo, por ejemplo, en aquellos entonces, digo que ejercíamos el 2 de abastos, todas no sabíamos que era entonces, nosotros le decíamos a las muchachas, porque si tú le robas a un cliente, el cliente no va a buscar quién se las deben, sino quién se las va a pagar. Porque había momentos en que los clientes llegaban y golpeaban a las otras o con otras se querían desquitar. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos tenido desde ese entonces que se ha trabajado en eso. Pregúntame si ha habido violencias en la zona de trabajo sexual. Todo está controlado. Y hay datos que ustedes pueden ir a corroborar cuando quieran, y yo los he dicho en otros espacios, porque también a las putas, como bien les dice la sociedad, pues las tienen en un concepto de que son las que traen todos los hongos y los pitufos abajo, pero no es cierto. De, si mal no recuerdo, pero creo que desde el 2018 al año pasado, solamente una persona que ha ejercido el trabajo sexual ha dado positivo a VIH. Nada más, que hay registro. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir cuál es la diferencia en que a veces estigmatizamos o ponemos etiquetas o hacemos prejuicios. Y lo he hecho y le hago una pregunta a toda la gente en general. De una trabajadora sexual y una ama de casa, ¿tú quién crees que tenga más el riesgo de contraer el VIH? La ama de casa. Y me van a decir por qué. Porque una ama de casa no le va a pedir un condón a su esposo. Ni siquiera conoce el condón femenino. Ni siquiera se lo va a exigir. Y ni siquiera conoce de temas de sexualidad y prevención. Sin embargo, una trabajadora sexual conoce del uso adecuado del condón masculino y femenino, de cómo lubricarse, de cómo ejercer y de cómo autocuidarse. Wow, ¿No? Entonces, desde ese parámetro yo te estoy diciendo, tú te vas con el prejuicio, por ejemplo, pero tú, ¿qué sabes tú dónde anduvo tu esposo a mediodía? Tú lo haces en una empresa, pero a lo mejor él ahorita está, oye, tráeme una chica. Tú no le vas a exigir como esposa el condón, porque si lo exiges y si tienes un hombre que es posesivo y tenga ahí el instinto machista, te dice, pues, ¿por qué chingón me estás pidiendo el condón? Claro, qué chingado, pues si soy tu viejo, claro, ¿no? Entonces, eso es, o sea, vivimos en un prejuicio tonto. claro, Y las pruebas ahí están. Las trabajadoras sexuales regularmente se hacen todos los estudios. Cada mes se los hacen. Y si no, va Fátima y se lo realiza. Hasta donde las ejercen las pruebas rápidas, van a Capacit, tienen sus condones. ¿Por qué? Porque cuando yo no voy y les doy, porque yo hasta el día de hoy voy y les doy condones y lubricantes y el kit de prevención. Cuando no lo hago yo, lo hace Secretaría de Salud, Capacit. Cuando no lo hace Capacit, lo hace Fátima, que sigue haciendo esa función. claro, Y ahí está ahorita el espacio que te digo, que cuando pasa, está el impas también, que hay un espacio ahí para ellos. Entonces, ese es el tema del trabajo sexual. Cuando pasa esta situación de trabajo sexual y que de pronto nos decían que éramos las madrotas y que no dejábamos parar a las otras chicas, era por eso, porque no podemos poner a arriesgar y tenemos que respetar el trabajo sexual como trabajo sexual. claro, Volviendo al tema, se origina esta violación a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya me uno yo a Unión y Fuerza de Mujeres tan chihuahuenses AC y empezamos a trabajar otra vez el tema de trabajo sexual. En ese entonces estaba entrando la administración de Maru Campos
de presidenta, de la señora, y el secretario general era el señor Jauregui. Jáuregui, César Jáuregui. Maite, ¿sabes qué? Esto se va a poner muy bueno y nos quedan como 2 minutos para que nos dejen hacer el video completo. ¿Te gustaría hacer una segunda parte? Sí, Esto aquí se va a poner candentísimo. sí, ahora sí. Esta parte ya sé que se va a poner muy, muy fuerte y creo que merece ser escuchada completa. ¿Te gustaría que lo dejáramos hasta aquí la parte Sí, de tu historia personal y sí, grabamos la próxima semana claro. donde empieza ahora tu lucha contra el gobierno? Sí, sí, sí. Hombre, Maite, de verdad, nos tienes impactados, Joana. ¿Sabes qué también me da un poco, me da mucho gusto? Que mañana llega Rocío de comunicación y ella es bien fan tuya. Y le va a tocar ver la segunda parte, estar aquí. Pero Maite, de verdad, estamos lo que le sigue agradecidos, todas las No, 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 experiencias que nos ay, estás yo más compartiendo. agradecido, yo más. Y de verdad que es increíble cuando vemos candidatos que pensamos que están por dedazo, por bonitos, por lo No, que tú quieras, y ver que tú eres una candidata con una lucha tan fuerte, hace todo el sentido porque en tu discurso dices que tú no vas a ir a sentarte ahí al no, Congreso. no, sentada no. Ni en mi casa estoy sentada. Entonces, Tengo muchísimas preguntas, muchísimas dudas, pero creo que me las va a tener que quedar hasta la segunda parte. Tenemos el límite de las 3 horas y ya los alcanzamos, pero la segunda parte creo que se va a poner muy buena, Maite, así que te agradecemos después ya viene lo político. muchísimas, muchísimas gracias por la participación. Amigos, no se pierdan la segunda parte. La verdad es que no esperábamos que la historia nos iba a dar tanto, pero nos estamos Ay, viendo sí, la sí, estoy próxima semana. omitiendo mucho, como que digo, ay, en la noche decía, lo más importante, porque pues, sí, sí. Mira, nada deja de ser importante en mi vida, nada deja de ser importante. Pero sí hay cosas que como que estoy dejando como lo que más me ha marcado, Ujú. más me ha marcado en el sentido de como ser humano, pero hay cosas terribles que digo, no, que también por cuidado mío es mejor Sí, omitir, mejor. pero híjola, sí, sí te digo, el tema, por ejemplo, del gasoducto son cosas que digo, ¿cómo puede ser posible que todavía no haya hay alguien ahí que se acercó y me dijo, cuando tú ya te sientas protegido, yo te voy a hacer un documental. Sí, Pero, porque no manches, y te digo, porque no, no, yo no voy a hablar si no tengo los pelos de la burra en la mano. claro. Maite, pues no me queda más que hacer el cierre ante las cámaras. Muchísimas gracias a todos los que vieron este episodio. La segunda parte pinta para estar igual o mejor. Y gracias por compartir toda tu experiencia, Maite. ¿Algún mensaje que quieras decirle a tus fans? Pues mira, te digo, vuelvo a decir, nada de lo de mi vida deja de ser importante. Todo, todo se ha sumado. Y creo que son cosas que ojalá que así como a mí me hicieron crecer, sirvan como véanlo como algo que sea compatible con alguno de ustedes o alguna mujer o hombre joven o una joven que no claudiquen. Yo creo que las luchas no se deben de abandonar, no lo debemos de hacer y que siempre hay alguien que va a querer hacer un cambio positivo en esta vorágine de tanta negatividad. Entonces, creo que es con lo que despido este blog. Perfecto. Amigos, pues no se pierdan la segunda parte con Maite Regina Gardea, toda la lucha que ahora empieza con el gobierno y cómo llega a ser, ahora con el favor de Dios, ahora el 25 de abril va a ser la próxima candidata, si todo sale bien. Entonces, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Maite. Nos vemos la próxima semana. Gracias.